Hola, les voy a seguir contando entonces de qué se trataba la actividad de la venta de billutería que teníamos prácticamente desde que salíamos del hogar, que era a las 6 de la mañana, incluso mismo en el hogar también, como yo, además de ser acompañante terapéutico de este paciente, era orientador de él, yo lo veía todos los días. Entonces a veces mismo alguno de los trabajadores le quería comprar algo por ahí muy pocas veces realmente por necesidad, sino porque consideraban que de esa manera lo estaban ayudando, que él también lo veía de esa forma. Eh, y bueno, y también a veces pasaba que los mismos compañeros veían la billutería que tenía, por ahí yo eh, en determinado momento hablaba del tema de la venta de billutería y los compañeros querían ver qué vendía. Entonces nosotros les mostrábamos si querían comprar. Y bueno, había casos de compañeros de él que... Había un caso particular de una compañera que no... O sea, si bien tenía retraso mental, era muy leve y había sido derivada de la institución por cuestiones de conflicto con la ley penal, por lo que me explicaron a mí, por una cuestión externa, o sea, no cumplía con los criterios para estar entre la población, pero las personas que gestionan este tipo de derivaciones habían tomado la decisión de derivarla igual. Entonces, bueno, ella buscaba sacar ventaja de distintas formas y bueno, había un compañero mío que desconozco el motivo, yo me lo imagino, pero tampoco viene al caso mucho explicarlo, pero eh, había empezado a tener buena relación con esta señora y, y bueno, y ella veía la forma de quedarse con cosas que no eran de ella y este compañero, que era un trabajador, de alguna manera la trataba de ser cómplice de ella. eh, y bueno, en un caso pasó que ella quiso billutería de la que vendía mi paciente y este trabajador me dijo que se la dé, que él después me daba la plata y se la pedí varias veces, nunca me la dio. Y esa plata era de mi paciente. Mi paciente, fíjense hasta qué punto él valoraba la plata que cobraba con las ventas, que una vez, me acuerdo que fuimos a la casa del hermano, que era el familiar más cercano que él tenía, y era la persona que se hacía cargo de él, era un muchacho que siempre nos recibía, con la señora nos daban algo para tomar, de hecho mi paciente siempre cuando iba pedía lo mismo, pedía un té, entonces a él le hacían un té, a mí me ofrecían un café, lo que sea, y mi paciente tenía la idea, porque una característica de él era, bueno, que tenía muchísimas cuestiones que estaban a una distancia muy grande de lo que se considera normal. Además de tener una discapacidad, estaba diagnosticado con hebefrenia. eh, y bueno, él había quedado su mentalidad en el tiempo de cuando él tenía 14 años. Si cualquiera de ustedes si cualquiera de ustedes le preguntara cuántos años tiene, él le hubiera contestado que tenía 14, cuando en realidad tenía 40, creo que 42, 43. Eh, y bueno, en esa época de su vida, su hermano y toda la familia, pero como su hermano era más grande, estaba pasando por una mala situación económica y él tenía la idea bueno, que los sobrinos eran niños. Los sobrinos en la vida real eran unos muchachos, el sobrino era un adolescente y la sobrina era una puber. Para él era la sobrina una bebé recién nacida casi y el sobrino era un infante. Entonces, eh, él tenía la idea que él estaba en esa época y en esa época el hermano estaba en grandes necesidades económicas.
Entonces, bueno, un día que fuimos a la casa del hermano, él fue al baño y bueno, y tardaba en salir, entonces yo fui, golpeé la puerta, me dijo, ahí salgo. Cuando salió, saludamos, ya nos teníamos que ir, y cuando estábamos yendo a la parada del colectivo, paramos en un kiosco donde él siempre paraba, que él, las platas, gran parte de la plata que tenía le gustaba gastársela en comida, que era algo que, a lo que yo tenía que estar muy atento, porque él tenía, o sea, no era que no tenía límite, pero sí tenía mucho menos límite que por ahí que cualquiera de nosotros, o que la mayoría de nosotros, y comía tanto que si yo no le exigía que pare de comer, después al rato le hacía mal y empezaba a vomitar. Pero bueno, cuando volvíamos, pasamos por un kiosco y él se compró unos caramelos que los comía de una manera desesperada, justamente porque en el hogar los residentes realmente comían poco, y aparte había comidas que no se le permitía comer, por ejemplo, golosinas. Entonces, bueno, él se compraba 5 o 6 caramelos de los, no sé cómo se llaman, unos que son de dulce de leche con un centro de chocolate, pero son unos caramelos cremosos, y él se los comía todos juntos, y cuando masticaba, no quiero ser muy asqueroso, pero imagínense que no entraba en la boca, y etcétera, bueno. Y era un ritual ya pasar por ese kiosco, aparte de la kiosquera la conocía, hablamos un ratito, la kiosquera no nos daba mucha cabida, pero sí un poquito hablábamos. Y aparte no les quedaba otra que atendernos porque la veíamos que estaba ahí en la ventana. Igual yo creo que nos hubiera querido atender igual. Y ese día fuimos al kiosco y no tenía plata. Y yo le dije, pero ¿qué pasó con la plata? Me dice, no, cuando fui al baño se la agarré y se la dejé en el botiquín porque mi hermano anda muy mal económicamente. Y bueno, no es que yo no hubiera esperado que él tuviera ese gesto, pero de alguna forma me sorprendió que las ganas de cuidar a su hermano y el amor hacia su hermano llegara hasta ese punto de todo lo que él había ganado. De hecho, no había plata de la pensión de él, pero por la plata de la pensión la manejaba la gente de la institución, entre ellos yo. Pero sí, ese día habíamos vendido bastante, de hecho ya no estábamos volviendo, o sea que habíamos estado toda la mañana vendiendo, y agarró y le dejó todo al hermano. Que yo le dije, bueno, vamos a buscarla, vamos a buscarla. Y justo, bueno, después miré la hora y le dije, no, bueno, no la vayamos a buscar, le decimos al hermano que después la mande la plata. Y él no quería, él quería dejársela, y con el tiempo, eh, finalmente, él nos explicó que quería que el hermano tenga esa plata, y fue así, porque era lo que él quería. Obviamente todos nosotros sosteníamos el discurso que con la plata que él ganara de las ventas, él era libre de hacer lo que él quisiera, y esa fue la oportunidad de mostrar que lo que nosotros le decíamos realmente era verdad. Eh, bueno, próximo video les voy a contar de qué se trataba específicamente la venta de billutería. Nos vemos.